Buenos días a todos. Seguimos en nuestra serie de mensajes del Evangelio de Juan. El mensaje se hizo carne. Estamos entrando aquí en el capítulo 11 de Juan y es un capítulo que trata con uno de los temas más significativos que enfrentamos en nuestra existencia, el tema de la muerte. Y preparando esta semana para predicar de este pasaje, y vamos a estar varias semanas en el capítulo 11, me trajo a la memoria quizá el día más surreal de mi vida. Era la noche del domingo 20 de septiembre de 2009. Recibí una llamada telefónica de mi hermano Rubén y su esposa Jackie. Dijeron que mi padre había muerto y que mi madre se dirigía al hospital. Mi madre accidentalmente había dejado el auto encendido en el garaje después del culto del domingo por la mañana y haber ido a entregar ropa limpia a un señor que ella le había lavado la ropa. Cuando regresó, dejó en marcha el coche. Mi padre estaba descansando en el dormitorio y ambos murieron por envenenamiento de monóxido de carbono. Y así, sin previo aviso, ambos se habían ido. Recuerdo conducir hacia el hospital y detenerme al lado de la carretera y darme la vuelta y girarme atrás hacia mis hijos, Beth y Caleb, que estaban sentados en el asiento de atrás. Y les dije, recuerdo, que son momentos como estos por los cuales tenemos fe. Si nuestra fe no sirve para momentos así, entonces no sirve. He derramado muchas lágrimas por la muerte de mis padres, aún hasta el día de hoy les extraño. Pero sí puedo decir que gracias a Jesús también me alegro. Jesús demostró ser todo lo que me había prometido en estos momentos más oscuros de la vida. Y sabes que esos momentos no fueron los últimos momentos oscuros que he enfrentado. Jesús los ha habitado todos. Y hoy vamos a comenzar un viaje al Valle de la Muerte, pero vamos a entrar con Jesús como guía. Estamos en Juan, capítulo 11. Vamos a mirar los versículos del 1 al 16. He titulado el mensaje de hoy, Luz en el lugar más oscuro. Comencemos en el versículo 1. Había entonces uno que estaba enfermo, Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. Esta María era la que había ungido al Señor con perfume y secado sus pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Por tanto, las hermanas enviaron para decirle, Señor, mira, el que quieres está enfermo. Y habiendo oído, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que sea glorificado el Hijo de Dios por ella. Así que recogemos la historia aquí. Acabamos la semana pasada de ver que hemos llegado a la fiesta de dedicación y Jesús, estamos en noviembre, diciembre, lo que hoy en día llaman Hanukkah, estaban celebrando en ese momento y vemos ese encuentro que tiene Jesús y Él acaba diciendo, yo y el Padre uno somos, y los líderes de los judíos quieren apedrearle, quieren matarle y Jesús se marcha. Y nos dice Juan que se va al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan el Bautista en principio había estado bautizando. Y es curioso que en el capítulo, creo que es el capítulo 2, al principio, cuando nos está hablando del ministerio de Juan el Bautista, él nos dice que él estaba bautizando en Betania. Así que cuando leemos ahora en este capítulo 11 que había uno enfermo, Lázaro de Betania, pudiéramos pensar que está en el mismo sitio donde está Jesús en este momento, pero cuando llegamos al versículo 18 de este capítulo, nos dice Juan muy claramente que esta Betania, de donde viven Lázaro, María y Marta, estaba al este, como a 2 millas al este de Jerusalén. O sea que Jesús está al otro lado del Jordán, en otro lugar llamado Betania. Hay quien sugiere que el lugar que tenemos en mente aquí estaba muy al norte, más cerca de Galilea que de Judea. Y que estaba Jesús a varios días de viaje para llegar a Jerusalén en el momento este.
que parece concordar más bien con esta historia. O sea que esta Betania es una Betania diferente que la que él ha mencionado en asociación con Juan el Bautista. Pero no sabemos exactamente qué es lo que tenía Lázaro. Juan no nos da detalles, simplemente que estaba enfermo. ¿Qué tipo de enfermedad era? No lo sabemos. Pero él es de este pueblo de Betania, que está como a 2 millas a las afueras de Jerusalén, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y Juan aquí hace un comentario parentético un poco extraño. Dice, esta María es la que había ungido al Señor con perfume y secado sus pies con sus cabellos. Si has leído el Evangelio de Juan, te das cuenta de que llegamos al capítulo 11 y Juan no nos ha contado de ninguna mujer lavándole los pies a Jesús y secándolos con su cabello. De hecho, no es hasta el capítulo 12 que nos va a contar Juan de este evento. Muchos miran en esto y entienden que Juan está dando por sentado que sus lectores conocen los otros evangelios, conocen las historias que los cristianos han ido contando, y ya sabe él que Jesús mismo le había dicho a María que en todo el mundo la gente conocería de este acto de devoción extravagante. Sabemos la historia, ¿no? Que ella tomó un perfume que tenía el valor de 1 año de salario, 1 año de salario. Y lo derramó sobre sus pies y llorando también mojaba sus pies con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos. Ese acto extravagante de devoción. Juan sabe que sus lectores seguramente hayan oído de esta historia, así que él les dice, es esta misma María la que había hecho este acto extravagante de devoción para Jesús. De hecho, en realidad es algo que él va a contar después de este evento. Pero él entiende que sus lectores conocen algo de la historia cristiana y de los discípulos de Jesús. Pero bueno, este hombre cae enfermo y las hermanas envían para que le digan a Jesús, Señor, mira, el que quieres está enfermo. Traduje eso, quieres, muchas traducciones dicen el que amas. Creo que en español tenemos la distinción de tener diferentes palabras para decir querer o amar, ¿no? Y esto es la palabra en griego phileo, que es lo que uno usaría para un amor de amigos o de compañeros, el que quieres, a diferencia de la palabra ágape, que es más amor en su expresión más elevada, ¿no? Así que lo traduje, el que quieres está enfermo. Y es curioso, no le han pedido que haga nada en particular, pero uno entiende que le mandas este mensaje y lo que se entiende de lo que esperan de Jesús es que Él venga y le sane. Porque sabemos que Jesús ha hecho ese tipo de cosas, ha sanado a muchos, ha hecho grandes milagros y ha sanado a muchísimas personas. Y es muy sencillo para Él venir y sanar a Lázaro. Cuando lo oye Jesús, Él dice y explica, o sea, nos queda todo un capítulo de hablar acerca de este tema y de ver todo lo que va sucediendo, pero ya de entrada Jesús explica qué es lo que va a suceder con todo esto. Esta enfermedad no es para muerte. Ahora, según avanza la historia, pudiéramos pensar que Jesús se equivocó porque finalmente Lázaro acaba muriendo. Y creo que eso no es el punto de lo que Jesús está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que esta enfermedad no va a servir para resaltar el poder de la muerte, sino que va a servir para dar gloria a Dios, para que sea glorificado el Hijo de Dios por ella. En el pasaje que vimos la semana pasada, acusan a Jesús de blasfemia por decir yo y el Padre uno somos, y Jesús argumenta que Él tiene todo derecho de decir yo soy el Hijo de Dios. Ahora está diciendo en esta enfermedad yo, el Hijo de Dios, voy a ser glorificado. Creo que a veces podemos pensar que la muerte es la evidencia clara de que la entropía gana siempre. Que la muerte siempre es el punto final de todo y es el que emerge victorioso en última instancia sobre todo. Y la gente dice, no, llegará el momento en que todas las estrellas en el universo se apaguen y toda la vida muera y todo acabe en nada.
Hay quien piensa que eso es lo que nos aguarda a largo plazo. Jesús dice que no. Que la muerte no es el punto final de todo. Que la muerte no es la resolución final de todo. De hecho, Él está diciendo que Dios invade aún el área de la muerte para mostrar ahí su gloria y su bondad, su poder. Y emerge Dios victorioso aún en el contexto mismo de la muerte. Y Dios va a usar esto para su gloria, no para exaltar el poder de la muerte. Esta es una de pocas señales que nos cuenta Juan. Los otros evangelios nos hablan de muchos más milagros que hizo Jesús y nos cuentan de eventos en los que Jesús está en un lugar y Él sana a todos los enfermos que llegan a Él. Juan no cuenta de ninguno de esos eventos. De hecho, Juan solamente menciona 7 señales, 7 milagros en su evangelio. El primero es las bodas de Caná, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 11. El segundo es cuando Él sana al hijo de un oficial real, capítulo 4, versículos 46 al 54. El tercero es cuando sana al paralítico junto al estanque de Bethsatha, capítulo 5, del 1 al 18. Luego alimenta a los 5.000 en el capítulo 6, del 1 al 14. Y inmediatamente después de eso, Jesús camina sobre las aguas, capítulo 6, del 15 al 25. Luego en el capítulo 9, del 1 al 41, nos cuenta cómo sanó a un hombre que había nacido ciego y demuestra que Él es la luz del cosmos. Y esta es la séptima y última señal que va a contarnos Juan en su evangelio, la resurrección de Lázaro, aquí en el capítulo 11. Jesús habla de todo esto e indica que la enfermedad de Lázaro no va a servir a la muerte, sino que va a servir para darle gloria a Él. Y eso me hace a mí preguntar, y espero que te preguntes también, ¿cómo has visto tú a Jesús mostrar su gloria en las áreas más oscuras de tu vida? ¿Cómo has visto que Dios ha invadido los rincones más oscuros de tu vida y mostrado en ellos su gloria? Vamos a seguir en el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Por tanto, al oír que está enfermo, entonces se quedó en el lugar en el cual estaba aún 2 días más. Luego, después de esto, le dice a los discípulos, vayamos a Judea otra vez. Le dicen los discípulos, Rabí, ¿ahora te buscan los judíos para apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no hay 12 horas en el día? Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz de este cosmos. Pero si uno caminase de noche, tropieza porque la luz no está en él. Juan nos deja saber, antes de explicar lo que Jesús va a hacer, nos dice, Jesús amaba, y ahí no es la palabra fileo, es la palabra ágape. La forma más elevada de describir el amor. Jesús amaba a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Amaba a los 3 y lo que Jesús va a hacer a continuación no es porque ninguno de ellos 3 le caiga mal. No es que Jesús quiera de alguna forma hacer sufrir a ninguno de esos 3 hermanos. De hecho, Él dice, amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, por tanto. O sea que lo que Jesús hace inmediatamente después de esto es consecuencia de su amor por ellos. Es por causa de que les ama que hace lo que hace a continuación. ¿Y qué es lo que hace? Cuando oye que está enfermo, se queda donde está 2 días más. En vez de ir corriendo a sanarle, permanece en el lugar en donde está 2 días. Mientras Lázaro languidece, mientras Lázaro está perdiendo la vida, Jesús se queda atrás. Y Juan quiere que entendamos que Jesús hace esto por amor. No es un castigo. No está corrigiendo algún error en sus vidas. Es por amor que Él se demora 2 días.
y les permite experimentar la agonía de ver cómo su hermano cada día está peor y finalmente muere. Luego, después de esto, le dice a los discípulos, y no sabemos, tal vez este momento sea el momento en que muere Lázaro, cuando Jesús se dirige a sus discípulos: vayamos a Judea otra vez. Si el lugar que estábamos pensando, que donde Juan inicialmente estaba bautizando, estaba al otro lado del Jordán y al norte, cerca de Galilea, es posible que se tardase 4 días en viajar desde ahí hasta Betania. Si uno viajaba como 20 o 30 millas al día, eso es lo que uno tardaría desde ese lugar. Pero por algún motivo Jesús sabe que es el momento y Él dice: vamos otra vez a Judea. Y los discípulos le dicen: Rabí, maestro, ya sabes que hace un momento estábamos ahí y que habían cogido piedras para apedrearte. Querían matarte los líderes de los judíos, los líderes religiosos. ¿Por qué quieres otra vez ir allá? No vale la pena. Es demasiado riesgo. Y esto nos indica el amor que Jesús tiene por ellos. Él se está poniendo en peligro al ir a verles. Él se está metiendo en la boca del león. Él se está metiendo en el lugar donde hay una concentración mayor de sus enemigos, y sus enemigos con mayor poder e influencia y capacidad de hacerle daño. Están todos ahí en Jerusalén. Así que Él se está metiendo en un lugar de gran peligro por amor a Lázaro y a sus 2 hermanas. Pero Jesús también, por otro lado, no está preocupado. Él les responde: ¿no hay 12 horas en el día? El día dura 12 horas. Mientras es de día, no tienes que preocuparte. Y Jesús está indicando que hay un momento en el cual el poder de la luz y el poder del día no va a poder apagarse. O sea, Jesús no va a morir antes de tiempo. Y no hay nada que nadie pueda hacer para acortar el día de su ministerio. Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este cosmos, de este mundo. Y pudiéramos pensar que Jesús simplemente está haciendo la ilustración normal de que de día, cuando está alumbrando el sol, uno ve claramente todo lo que está haciendo y puede moverse sin preocupación, pero que de noche, cuando no está la luz del sol, es cuando uno no ve y se tropieza y no sabe bien navegar. Pudiera uno pensar eso, pero nota que Él dice que el que camina de noche tropieza porque la luz, no dice porque no ve la luz, dice porque la luz no está en él. Y está claro que Jesús aquí no está hablando simplemente de una ilustración de que de día se ve y de noche no se ve. Está hablando de sí mismo como la luz del cosmos. Él ya lo dijo en el capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del cosmos. El que me sigue nunca jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es en esta historia que Jesús va a demostrar claramente que Él es la luz de la vida. Así que Él dice, el que tiene mi luz en Él, el que permite que yo more en Él, esa persona jamás tiene que preocuparse de tropezar. No tienes que preocuparte, le dice Jesús a su discípulo. Es de día y no va a llegar el momento de mi muerte antes de tiempo. Ahora, podemos pensar, bueno, si Jesús ama a María y a Marta y a Lázaro, ¿por qué le permite morir? ¿Por qué no fue inmediatamente? ¿Por qué esos 2 días de agonía esperando a ver si va a llegar Jesús y no llega? Y no solo eso, su muerte finalmente y enterrarlo en la tumba y 4 días y Jesús no ha aparecido. 6 días de agonía. ¿De verdad Jesús les ama? ¿Por qué permite todo eso? Bueno, Jesús sabe que ellos van a aprender algo diferente en esto. Había muchas personas que habían ya experimentado de primera mano el que Jesús sanase a un enfermo.
Y es muy probable que María, Marta y Lázaro hubieran presenciado algún tipo de milagro de ese tipo de Jesús y ya conocían que Jesús tenía poder para sanar. Pero Jesús quería enseñarles algo más acerca de sí mismo. Él quería que ellos entendiesen, que ellos conociesen, que lo supiesen hasta sus huesos, que Jesús es el autor de la vida. Y va a permitirles de primera mano experimentar su poder sobre la vida y la muerte. ¿Y sabes qué? Jesús hizo eso con un número muy selecto de personas. Por los evangelios solamente conocemos de 3 momentos en los que Jesús levantó a una persona que había fallecido. El hijo de la viuda de Naín, nos lo cuenta Lucas en el capítulo 7, del 11 al 17. La hija de Jairo, y esto aparece en los otros 3 evangelios, Mateo 9, Marcos 5, Lucas 8. Y ahora Lázaro. Es un grupo extremadamente selecto de personas que Jesús ha escogido para presenciar de primera mano que Él no solamente es sanador, sino que Él es autor de vida. No es lo mismo que te lo cuenten a que Jesús te levante a ti de la tumba después de 4 días muerto. No es lo mismo. Y el nivel de comprensión y la intimidad que Él va a compartir de sí mismo con María, Marta y Lázaro es algo que nadie prácticamente más va a experimentar. Es un regalo que Él les va a hacer a ellos porque les ama. Y les va a permitir experimentar plenamente el tremendo contraste que hay entre lo más oscuro y triste y la más gloriosa celebración que solo Dios Todopoderoso puede hacer posible en nuestras vidas. Ellos van a saber de una forma que nadie más sabe, de una forma que ni tú y yo sabemos. Van a saber en su propia carne lo glorioso que es Jesús y el poder que Él tiene. Jesús está compartiendo de sí mismo con ellos de una forma única. Y es cierto que Jesús deja morir a Lázaro. Deliberadamente, cuando recibe las noticias, se queda 2 días más antes de partir. Y luego se pega 4 días llegando. Y yo me pregunto, y quizá debiéramos preguntarnos todos, ¿alguna vez nosotros hemos interpretado las acciones de Dios como crueles o sin amor? A veces nos vemos tentados a pensar, Dios no me ama. Si Dios me amase, no permitiría esto. Si Dios de verdad me amase, no me dejaría sufrir. ¿Y qué pasa si mi sufrimiento es la única forma de llegar yo a comprender algo tremendo acerca de quién es Él, que yo necesito saber? ¿Y qué si más adelante en mi vida me espera un momento aún más oscuro y yo voy a necesitar haber fortalecido mi fe para enfrentar ese día que aún queda por delante? Y solo hay una forma de que yo esté preparado para ese día, que yo sufra ahora. ¿Quién conoce mi futuro sino Dios? ¿Y quién es capaz de prepararme para lo que viene por delante mejor que Dios? Sigamos, versículo 11. Estas cosas dijo. Y después de esto les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Le dijeron, por tanto, los discípulos, Señor, si duerme, se sanará. Sin embargo, Jesús había hablado de su muerte, pero aquellos pensaron que hablaba del descanso del sueño. Así que entonces les dijo Jesús claramente, Lázaro ha muerto. Y me regocijo por vosotros de que no estaba allí, para que creáis. Pero vayamos a Él. Otra vez, si leemos esto, pudiéramos pensar, Jesús está siendo un poco cruel. Podríamos pensar que está haciendo chistes de que Lázaro duerme, duerme no, se ha muerto. Y que incluso se regocija de que Él no estaba ahí para sanarle antes de que muriese. Puede parecer cruel por parte de Jesús. Pero Él les dice eso, ¿no? Lázaro duerme.
voy a despertarlo. Los discípulos entienden mal lo que Jesús está diciendo. Piensan, bueno, está durmiendo. Eso quiere decir que su cuerpo está descansando y eso le va a dar la oportunidad de recuperarse. Si está durmiendo es que se va a recuperar. Y Jesús les dice, no me habéis entendido. Lázaro ha muerto. ¿Sabes? Los cristianos desde el principio hemos usado la terminología de dormir para hablar de muerte. Y creo que se remonta a esto, a que Jesús mismo nos dio motivo para usar ese lenguaje. Cuando Él habla de la muerte de Lázaro, Él no dice ha muerto, se acabó. Él dice duerme, voy a despertarlo. Es por eso que Pablo, cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 4:13, les dice que cuando pensamos en los que están entre nosotros que han muerto, Él dice, no quiero que ignoréis en cuanto a los que duermen. Y les dice, los que nos han precedido en muerte están simplemente en una pausa, porque cuando venga Jesús en ese glorioso día, ellos acompañarán al Señor y nosotros nos encontraremos con ellos en las nubes. De ningún modo los que duermen han perdido nada. Y es por eso que nosotros los cristianos tenemos una forma muy peculiar de concebir o pensar acerca de la muerte. Sí, nos da tristeza. La separación temporal actual nos llena de tristeza. Pero no nos lamentamos como los que no tienen esperanza. Porque ¿sabes qué? Esta muerte, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y sabemos que para nosotros la muerte es una pausa. La muerte es un descanso aguardando el despertar. Y Jesús en esta instancia va a demostrar que literalmente Él es el autor de vida. Y que literalmente, no estamos hablando metafóricamente, no estamos aquí hablando de principios espiritualizados de alguna forma, sino que físicamente, literalmente Jesús es el autor de vida y Él respira vida en el muerto y el muerto se levanta. Y cuando Jesús promete vida eterna, se refiere literalmente a vida eterna. Ellos van a entender esto de una forma que nadie más va a entenderlo. Así que Jesús le dice a los discípulos, me regocijo por vosotros de que no estaba allí. Ellos ya habían visto a Jesús sanar a personas. Ya habían perdido la cuenta. ¿Cuántas veces? Y sabían que Jesús podía sanar. Lo que Jesús quiere que entiendan es que Él es el autor de vida, que Él tiene poder de declarar vivo al muerto y dar vida donde no había, y que la muerte tiene que retroceder ante su glorioso poder, porque Él es victorioso sobre la muerte y tiene todo el poder, y Él es el que pone el punto final a esta creación. Y ese punto final va a ser vida eterna. Me regocijo por vosotros de que no estaba allí, porque vosotros vais a aprender algo importantísimo que necesitáis saber. ¿Sabes? La tradición cristiana nos dice que de todos los apóstoles de Jesús, solamente uno de ellos murió de viejo. Los demás todos fueron martirizados por su fe. ¿Y sabes por qué todos ellos enfrentaron la muerte y se negaron a negar a Jesús? Porque ellos sabían que Jesús es el autor de vida y que no hay forma en que la muerte pone el punto final en su existencia. Así que no les importaba morir. Porque Jesús es el Rey de Gloria y el Hijo de Dios tiene poder de dar vida. Así que si Él lo ha prometido, va a ser. Para nosotros los cristianos, el lamento es una cosa diferente que para el que no conoce a Cristo. El lamento para nosotros envuelve algo de acero endurecido. Una certeza que está anclada en la promesa del Dios Todopoderoso.
Jesús dice esto, ¿no? Me regocijo de que no estuvierais ahí para que yo interviniese inmediatamente, sino que he permitido que todo esto llegue a muerte, porque os voy a mostrar que soy literalmente la luz de la vida. Cuando yo digo yo soy la luz del cosmos, yo soy la luz de la vida, quiero que entendáis qué quiero decir con eso. Soy más que la chispa de la vida, algo que hace más placentera la vida. Soy literalmente la fuente de vida. Y pudiéramos preguntarnos, ¿hemos experimentado nosotros el regocijarnos en las dificultades por lo que Jesús nos está mostrando en medio de ellas? Hemos aprendido a regocijarnos en ello como Jesús se regocijó. Y el último versículo que vamos a mirar hoy, versículo 16. Así que dijo Tomás, el que llamaban el mellizo, a sus condiscípulos, vayamos también nosotros para que muramos con él. Tomás, ese nombre no aparece en ninguna literatura judía ni no judía. O sea que cuando aparece aquí en el Nuevo Testamento, en Juan, es la primera vez que aparece el nombre Tomás. Eso en hebreo, Tom, en hebreo, quiere decir mellizo, o Tomam en arameo, mellizo. O sea que tiene este nombre, hebreo, arameo, y Juan nos lo traduce al griego, dídimo, que quiere decir el mellizo. Así que me imagino que tendría un hermano que era mellizo, pero él le dice aquí esta frase tan extraña y ojalá Juan hubiera explicado un poco de qué es lo que quería decir Tomás con esto. Creo que por lo menos hay dos maneras en que pudiéramos entender lo que Tomás está diciendo. Por un lado, pudiera estar siendo sarcástico y quejándose de Jesús, que a pesar de que la gente ahí quiere matarle, está empeñado en ir para allá y que está diciendo, vaya, pues vamos a ir con Jesús a Judea y ya que nos maten a todos, porque Jesús está empeñado en ir para allá, vamos a morir todos con él. Pero no hay nada en la historia de Tomás que me haga pensar que él era ese tipo de personalidad. De hecho, en el Evangelio de Juan, Tomás se convierte casi en el personaje en el Evangelio que Juan nos pone ahí para que nosotros nos identifiquemos con él y que nuestro camino de fe siga las pautas que sigue el camino de fe de Tomás. Tomás tiene una fe difícil. Parece ser que era una persona que se comprometía de pleno, pero no era una persona que simplemente se dejase llevar por las masas, por las opiniones de los demás, por lo que todo el mundo está haciendo, diciendo. No era una persona que se dejase llevar por las emociones. Él tenía que entender plenamente y perfectamente en su propia comprensión las cosas para aceptarlas. De hecho, llegará el momento cuando Jesús muere en la cruz y Tomás va a estar tan destrozado por la muerte de Jesús. Había puesto toda su esperanza en él y Jesús muere y él piensa que lo ha perdido todo hasta tal punto en que ya dice, yo no voy a creer. Me da igual que todo el mundo diga que han visto a Jesús resucitado. Si yo no lo veo, no basta con verlo. Tengo que poner mi dedo en la llaga. Tengo que tocar las llagas en sus manos. No voy a creer hasta que yo lo haya experimentado de primera mano. O sea que Tomás era una persona que se había entregado de pleno a Jesús y que necesitaba algo tangible y personalmente entendido en su caminar con Jesús. Así que yo creo que Tomás era una persona que se había entregado a Jesús sinceramente. Creo que era una persona que había dejado atrás lo que tenía y se había comprometido con Jesús. Y quizá él entiende en las palabras de Jesús, si Lázaro muere, porque esa es la forma en que Jesús va a ser glorificado. Si nosotros tenemos que morir, pues morimos.
Creo que Tomás estaba dispuesto a perder la vida. Y creo que él entendía la promesa que la gente entendía, que para ser fiel a Dios tal vez te vaya a costar la vida y vayas a tener que aguardar el día de la resurrección para participar del reino con Cristo. Pero él está dispuesto a eso. Él está dispuesto a morir. Ahora, según avanza la historia, nos damos cuenta de que, al menos en el término inmediato, Tomás ha malentendido lo que Jesús está diciendo. No está diciéndoles, vamos allá y vamos a morir todos. Pero él estaba dispuesto, creo yo. Tengo gran afinidad por Tomás. Él no entendía lo que estaba pasando. Pero aunque no entendía, él estaba listo a morir con Jesús. Me pregunto yo, creo que pudiéramos preguntarnos todos, ¿estamos listos para morir con Jesús? Aunque todavía no lo entendamos todo. ¿Tenemos ese nivel de compromiso? Jesús vino a nosotros porque nos ama. No vino para castigar, no vino para corregir, vino porque nos ama. Vino a invadir todos los ámbitos de la existencia con su gloria y su luz. Por eso es que incluso la muerte puede convertirse en un lugar de regocijo para nosotros. Sí ponemos nuestra fe en Jesús. Eso no quiere decir que el sufrimiento y la pérdida se borra. Hay momentos de sufrimiento cuando perdemos a alguien cercano, duele como el infierno mismo. Es terrible el sufrimiento en algunos momentos de la vida, pero Jesús ha decidido que incluso en estas áreas más horrendas de nuestras vidas, Él va a usar esas avenidas para mostrar su gloria en medio de ellas. Las va a convertir en vías para bien. Las va a usar para hacer crecer nuestra fe, para profundizar nuestra relación con Él. Y quizá aún para prepararnos para cosas que tenemos aún por delante. Él emerge victorioso sobre todo. Y nosotros participamos con Él en esa victoria. Ese es nuestro consuelo. Esa es nuestra alegría. No que nunca suframos pérdida, no que nunca nos sucedan cosas horrendas en esta vida. Pero cuando Jesús está en nosotros, caminamos en la luz del cosmos, la luz de vida, y no tropezamos. ¿Has puesto tú tu fe en Jesús? ¿Has permitido que Él invada los rincones más oscuros de tu vida con su gloriosa luz? Espero que sí. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias porque nos amas. Gracias porque te has decidido a invadir no solamente los lugares bonitos de nuestras vidas, sino los lugares más feos. Que te has enfrentado a la muerte misma por amor a nosotros y emerges victorioso. Y que quieres invadir cada rincón oscuro de nuestras vidas con tu gloria. Danos fe, Señor, para confiar en ti, para abrir nuestros corazones al sufrimiento que sea necesario, para conocerte como tú nos has conocido y para ver desplegado en nuestras vidas la plenitud de tu gloria. Te amamos, Señor Jesús. Es en tu nombre que lo pedimos todo. Amén.